Entonces, recapitulando lo que hemos visto en los últimos videos, estamos interesados en solucionar la ecuación de Schrödinger para la coordenada r, o sea, la ecuación 1, bajo un potencial central. Entonces, hicimos separación de variables, como está en ecuación 4, y separamos entre las coordenadas radial, angular polar, θ, y angular azimutal, φ. Para la angular azimutal encontramos la ecuación 8, y en esta sección resolvimos la ecuación 11, que es para la ecuación para la coordenada polar. Esto lo hicimos primero haciendo un cambio de variable. Hicimos el cambio de variable, pasamos de la variable θ a la variable x mediante la transformación x igual a coseno de θ. Sí, cuando hicimos eso, la ecuación 11 se transformó en una ecuación que se ve de la siguiente forma. 1 menos x al cuadrado por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado de la función θ menos 2 veces x por derivada con respecto de x de θ más c veces menos m cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado por la función θ igual a 0. Esta ecuación la solucionamos primero para el caso en el que m es igual a 0. Cuando m igual a 0, la ecuación se simplifica y la ecuación que nos da es la siguiente. 1 menos x cuadrado por la derivada segunda de una función que vamos a llamarle p de l menos 2 veces x por la derivada con respecto de x de p de l más veces la c, que la c habíamos dicho que es l por l más 1, nos sale precisamente de esta ecuación para hacer esa solución regular y con, bueno, perdón, aquí es voy a borrar acá porque el paréntesis cuadrado no es necesario, entonces nos da más l por l más 1 por p de l igual a 0. Estos polinomios son los polinomios esta es la ecuación de Legendre. Y la solución son los polinomios de Legendre, que se pueden escribir de manera utilizando la fórmula de Rodríguez en términos de derivadas, básicamente, de la siguiente forma. P de L es igual a 1 sobre 2 a la L por L factorial por la derivada elésima con respecto de x a la L de x cuadrada menos 1 a la L. Y así te queda más fácil, ¿no? Entonces, esta es la solución para m igual a 0. Sin embargo, cuando tenemos m diferente de 0, o sea, m arbitrario, la solución se puede obtener mediante la derivar m veces la ecuación de Legendre. Y si uno la deriva m veces, obtiene precisamente la ecuación de arriba. Bueno, otra ecuación. Bueno, lo que hacíamos en general era otra cosa. Para m arbitrario realmente proponíamos que la θ fuera un producto, ¿verdad? Y este producto, de ahí nos salía la solución, ¿verdad? Tienen razón, no necesariamente eso, sino lo que hacíamos era que proponíamos, cuando la m es arbitrario, proponemos que el θ es un producto de 1 menos x al cuadrado a la s por la función u de x. Cuando sustituimos esta θ en la ecuación de acá arriba, lo que obtuvimos es que la mejor opción es elegir s igual a m sobre 2 y que la ecuación, al hacer esa solución, quedaba una ecuación para u, y la ecuación para u es la siguiente, que podríamos escribir de esta forma, era 1 menos x al cuadrado por u bi'prima menos 2 veces m más 1, x veces u' más l por l más 1 menos m por m más 1. Todo esto multiplicado por u. Y lo que nos dimos cuenta nosotros es que, bueno, seguimos el razonamiento de los libros, básicamente. De esta ecuación, esta última, es equivalente o se soluciona si ponemos la u igual a la derivada mésima con respecto de x a la m del polinomio elésimo de x, donde p de l está dado como la expresión anterior.
A esta ecuación se le llama la asociada de Legendre, ¿verdad? Bueno, a las soluciones completas de allá arriba se le llama asociada de Legendre, es la solución angular. Y obteníamos entonces que la solución es esta, ¿no? Esto es PDLM, dados por este valor. Ajá. Bueno, habíamos mostrado que las ecuaciones, bueno, no mostramos, nada más dijimos, porque eso viene en la tarea, creo. Mostrábamos que son ortonormales. Ahora lo que vamos a escribir, lo que les quiero contar ahora es que tanto esta es la solución para la parte de teta de x, ¿no? O sea, digamos, sería realmente la solución ya completa, el polinomio de LM sería así, ¿no? O sea, generalmente se le dice así, el asociado de Legendre, el PDLM de x son las u's y la solución completa sería entonces PDLM de x, ya la solución completa es igual a 1 menos x al cuadrado de a la s, que es m sobre 2, por la u, que es la derivada mésima con respecto de x a la m de PDL de x. Y esta es así, son los asociados de Legendre. Y ellos son los que solucionan la ecuación esta de acá arriba. Ahora, lo que les voy a contar es que la multiplicación, digamos, en la ecuación 4 que poníamos aquí a la izquierda, para solución en separación de variables, la R es la parte radial y los otros dos términos es la parte angular. La angular azimutal y la angular polar. Entonces, la multiplicación de esas dos nos daría la solución completamente angular y nomás quedaría la parte de R. A esos, como para determinar las constantes, se multiplican esos dos y esos al producto de los asociados de Legendre por las funciones E a la y m phi se les conoce como armónicos esféricos. Estos son los armónicos esféricos, dejen ponerle color rojo. O a esféricos armónicos. Es más bien en español sería armónicos esféricos, porque son básicamente, si lo vemos como matemáticas, son las formas, las soluciones naturales para el laplaciano en esféricas. Entonces son como las formas naturales de vibración de una esfera. Así como una cuerda, las formas naturales en una dimensión, las formas naturales de una vibración son los senos y cosenos. Para una cosa con estructura esférica, las formas naturales de vibración están dados por estas funciones armónicos esféricos. Y es la multiplicación de las dos, es decir, la phi de phi y la teta de teta. Y lo que se les pone una constante, se determina una constante que los normaliza, es decir, que la integral es sobre todo el ángulo de 1. Y esos son los armónicos esféricos, son los y's de LM, y que van a depender tanto del ángulo polar como del ángulo azimutal y están dados por la raíz. Bueno, si quieren los ponemos en una hoja, bueno, está bien aquí. Es la raíz de 2L más 1 por L menos M factorial sobre 4pi sobre L más M factorial. Lo que hace uno es integrarlos en toda la región, o sea, en toda la esfera, y pedir que dé 1. Y entonces les dale que el coeficiente que tiene que ser pues es este, y sacas raíz y te da ese. Por un menos 1 a la m por el polinomio, el asociado de Legendre PDLM de coseno de teta, que es la x, por e a la i m phi. Y este es el asociado de Legendre. Perdón, el armónico esférico que soluciona toda la parte angular de la ecuación para el átomo de hidrógeno. En realidad, esto, se fija, no hemos puesto para nada el potencial. Entonces, siempre que tengas un potencial central, la solución angular va a ser de esta forma. Va a ser una combinación lineal de armónicos esféricos. La parte radial es la que, como ecuación 2, es la que se lleva el potencial. Entonces, ya cada solución particular para la parte radial va a depender del potencial. Entonces, siempre en la parte angular, mientras que el potencial no dependa del ángulo, va a tener esta estructura de armónico esférico.
Para que vean cómo se ve esto en la esfera, les copié unas gráficas del Wikipedia, básicamente. Déjenme poner aquí la expresión. Entonces, depende de las constantes y de Lm. Aquí en esta expresión, fíjense que los armónicos esféricos se pueden poner como reales, funciones reales. Y aquí está, por ejemplo, cuando L igual a 0, pues no puede haber, M tiene que ser 0 porque el M, acuérdense que es la derivada mésima del polinomio de orden L. Entonces, solamente te da básicamente un 1, esta expresión completita, y te da algo que es esféricamente simétrico. Cuando L igual a 1, M puede ser 0 o más menos 1. Y estas son las dos variantes. Por ejemplo, la primera variante, aquí lo voy a poner. Este es, con L igual a 0 te queda así. Con L igual a 1 te queda algo que se concentra en los polos o a los lados en los hemisferios. A los lados, ¿verdad? Aquí por ejemplo. Aquí el más, el rojo es, digamos, el azul significa más y el rojo significa menos. Perdón, el azul significa menos y el rojo significa más. Entonces, las soluciones te dan de esta forma. Obviamente que cuando cuadre para sacar la función de onda se va a concentrar todavía más acá la función y más acá, o más a este lado y más a este lado. O al otro, ¿no? Cuando L igual a 2, te da estas funciones que se reparten en la esfera de esta forma y así abajo, ¿no? Con L igual a 3, este es 4, 5 y así para abajo. Y todas las L's posibles. Y esas son como las formas naturales de vibración de una función o de, bueno, para una esfera, básicamente. Y eso es lo que les quería contar. Ahora nos falta solucionar la parte radial, y es lo que vamos a hacer en el último video, es ver cómo se solucionamos la ecuación 12 cuando la V está dado por la ecuación 2. Eso es lo que vamos a hacer en un video final y con eso terminaríamos las soluciones para el átomo de hidrógeno.